Bueno, jóvenes, el día de hoy vamos a ver y vamos a hablar sobre lo que son la distribución por intervalos. Vamos a ver un poquito la diferencia entre uno y otro. Ya la clase pasada habíamos hecho un poquito sobre la distribución por datos, la agrupación de datos por una frecuencia simple. ¿Cuándo va a ser frecuencia de simple? Cuando los datos los podemos agrupar de manera simple, es decir, por ejemplo acá, como las calificaciones, en este caso como un salario, pero ¿qué pasa si nosotros tenemos datos muy amplios? Es decir, tenemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo nos dice la resistencia en kilogramos por centímetro cuadrado de 100 baldosas de la fábrica de las casas. Es decir, nos quieren que revisemos, hicieron en una empresa 100, 100 diferentes tipos de losetas y cada loseta aguanta cierta cantidad de kilogramos por centímetro cuadrado. Eso es lo que aguanta en kilogramos. Y quieren saber cuánto va a ser realmente la realidad para poder estandarizar un solo valor. Bueno, esto mismo pasa, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar cuál es la altura de todos ustedes. Si nosotros quisiéramos sacar la altura de todos ustedes, no solo saldría un valor, sino que saldrían varios valores. Por ejemplo, a ver, si me hacen favor, voy a ir preguntando y me van a ir diciendo más o menos qué altura tienen. Ángel, ¿qué altura tienes? Sí, Inge. ¿Qué altura tienes, Ángel? Este, Más o menos. unos, 65 Uno o sesenta y 64. Ok. Juan Carlos. Juan Carlos. 1,73. 1,73. Paulina. Paulina. No sé, creo unos 59, no sé. Ok. Diego. 1,68. Juanito. Buenos días, Inge. Buenos días. Como unos 60 parece. Ok. Monse. 1.50. 1,50. Armando. Creo que unos 60. Ok. Zaira. 1.65. Ok, perfecto. Después de que ya escuchamos la mayoría de alturas, más o menos en promedio, no necesariamente son exactas, díganme, si yo hiciera una tabla de frecuencias, díganme cuál fue la que más se repitió. Díganme quién repitió altura. Creo que nadie. Exactamente. 1.65. Sí, aquí hay otro que mide 1.65. Pero la realidad es que es relativamente muy pocos la cantidad de que se repite un dato. Prácticamente tendríamos que poner, si son ustedes, no sé, como 13, tendríamos que poner 13 casillas y de vez de poner frecuencia absoluta, pondríamos nada más frecuencia absoluta 1, 1, 1. Cada uno se repitió solo una vez. ¿Y qué pasara si yo tuviera, no sé, 50 alumnos? Igual pasaría. Por eso es importante mejor distribuirlo por intervalos. Normalmente, en las alturas se utilizan intervalos de 5 centímetros. Entonces se dice, ¿quiénes miden? Y quiero que por favor, si pueden ahí, ¿cómo se llama? Colocar alguna reacción de esas de caritas o como por ejemplo una manita levantada o alguna cosa. Quiero que me digan, ¿quiénes miden de 1,50 a 1,55? ¿Quiénes miden jóvenes de 1,50 a 1,55? Ah, ok, ya van dos. ¿Quiénes miden de 1,55 a 1,60? Ok. ¿Quiénes miden de... Creo que ya se están dando cuenta el punto. Cuando lo hacemos por un intervalo, intervienen más personas. Si nosotros lo hiciéramos nada más centímetro por centímetro, sería muy difícil encontrar repeticiones entre los datos. Es, por ejemplo, vamos a ver, digamos que nosotros quisiéramos hacer un análisis de cuándo nacieron, qué fecha nacieron.
Ángel, ¿qué fecha naciste? El 7 de julio. 7 de julio. Juan Carlos, El 4 de septiembre. 4 de septiembre. Paulina, 21 de julio. ok. Diego, 14 de noviembre. 14 de noviembre. Sí. Ok. Juan Alberto, El 5 de enero. 5 de enero. Ok. Casi, casi eres rey. Montserrat, El 12 de septiembre. 12 de septiembre. Armando, 27 de julio. ok. Zaira, 23 de febrero. Kelly, Kelly, ¿qué fecha tienen de nacimiento? El 21 de octubre. Ok. Ya todos tienen una fecha. Díganme cuál se repitió. Bueno, díganme ustedes cómo lo podrían distribuir por intervalos. ¿Cómo lo podrían distribuir por intervalos? Por meses. Por meses, exactamente. Levanten, ahí hagan una pequeña reacción. ¿Quiénes nacieron en julio? En julio. Ahí está. ¿Quiénes nacieron en septiembre? Ahí está. Creo que se dan cuenta que si los distribuimos por un intervalo, generamos una frecuencia. Entonces, ese es el mismo principio que nosotros vamos a aplicar para este problema. Tenemos 100 baldosas diferentes. Tenemos datos desde un 122 que pueden ustedes apreciar. Por acá, miren, un 122. Hasta, vamos a ver cuál es el valor más grande. Ay, aquí ya llevo un 780. A ver si hay alguno que tenga 800. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Creo que no veo ninguno con 800, pero si no me pueden avisar, por favor. Creo que no hay. Entonces, tenemos datos que van desde el 122 hasta el 780. Es un espacio muy amplio para poder reconocer. Tenemos 100 datos agrupados. Entonces, lo que nosotros queremos es encontrar una distribución que nos permita precisamente encontrar cómo va a ser nuestra resolución. Bueno, para eso, pues vamos a empezar con, número 1, cómo determinar la cantidad de intervalos. Para poder encontrar y saber cuántos intervalos vamos a ocupar, no es algo que se hace normalmente al aire, sino que sí existe una pequeña metodología para poderlo responder. Paso número 1, vamos a encontrar el rango de datos. El rango de datos. Para esto, no es más que la resta del valor mayor menos el valor menor. Es decir, el valor que yo tenga con valor máximo y el valor mínimo. Ok. Vamos a checar cuál es el menor. Ahora sí. Aquí de esta columna, el más pequeño es 210, 210. En esta columna sigue siendo el más pequeño 210. En esta columna sigue siendo el 210. Aquí en esta columna ya apareció un 135. Aparece un 122. Ok. 122, 122, 122, 122, 122. Bueno, el más pequeño es el 122. Ahora el más grande. El más grande, 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 el más grande. Creo que no hay ninguno que tenga 800. Aquí hay un 763. Aquí está el 780, que es el que creo yo que son más grandes también. Ok, entonces ya tenemos el dato más grande y el más pequeño. Entonces el rango va a ser la diferencia entre 780 menos
122. ¿Y cuánto les daría, jóvenes, la diferencia entre 780 y 122? Y 158. Gracias, Diego. 658. Ok. Ahora vamos con el paso número 2. Número de intervalos. Número de intervalos. Ok. El número de intervalos se hace con una pequeña fórmula que dice que es 1 más 3.3 del logaritmo de la cantidad de datos que quiero observar. En este caso, n, que es la cantidad de datos a observar. ¿Cuántos datos estoy teniendo en cuenta? En total tengo 100 datos. Aquí está. Tengo 100 datos, entonces vamos a aplicar esta fórmula. 1 más 3.3 log, abro paréntesis, 100, cierro paréntesis. 1 más 3.3 log, en su calculadora aparece un LOG, log. Ponen 100, cierran paréntesis o abren y cierran y le dan igual. Y les va a dar un número. ¿Qué número les da, jóvenes? 7.6. 7.6. 7.6 intervalos. Okay. Excelente. Entonces, nosotros ya tenemos una opción. Podremos checar que nuestros intervalos pueden ser 7 o pueden ser 8. Nuestros intervalos pueden ser 7 o pueden ser 8. Vamos a ver cuál va a ser la mejor opción. Paso número 3. Amplitud del intervalo. Recuerden que tenemos dos opciones, la opción con el 7 y la opción con el 8. Vamos con el 7. Para encontrar la amplitud no es más que la división entre el rango y el número de intervalos. Rango y el número de intervalos. 658 entre 7 y en la otra operación vamos a hacer lo mismo pero con el 8. 658 entre 8. Si me pueden apoyar, jóvenes, con cada uno de ellos, ¿cuánto nos daría? Noventa y cuatro. 94, ok. Y en el segundo, 82.25. 82.25. Bueno, ahora viene una parte de análisis un poquito más empírico. Si yo agarro un intervalo que va a tener 82.25, se vuelve muy complejo. ¿Por qué? Porque significa que yo voy a empezar como en 122 y voy a ir subiendo a 122, 82, 82, 82, como que no voy a tener una franja real. En el caso, si yo voy subiendo de 94 a 94, prácticamente es real. Pero en base a estos datos, yo puedo configurar un nuevo intervalo, una nueva amplitud. Es decir, una amplitud que se acerque a un número cerrado. Yo en este caso puedo buscar, en base a los datos que me acabo de dar, una amplitud que se encuentre en datos más, no lo voy a decir como redondos, en un dato más sencillo de poder trabajar. Jóvenes, ¿qué amplitud ustedes tomarían sin tomar 82, sin tomar 94, que fuera fácil de asimilar? ¿De cuánto en cuánto trabajaríamos los datos? Teniendo en cuenta eso que estamos viendo ahí. Que vamos desde el 122 hasta el 780. ¿De cuánto en cuánto podríamos ir trabajando? 50. 50. Pero si serían 50, serían más de 8 intervalos. A ver, ¿alguien más que diga alguna opción? ¿Y no se puede alterar el número de intervalos?
El número de intervalos no se recomienda ¿cómo se llama? Que se cambie. Se recomienda que el número de intervalos siempre se encuentre entre valores desde 5 hasta más o menos 12 intervalos. Ahí debe estar más o menos los datos para obtener. Díganme otro número que podamos trabajar. Si no hubiéramos sacado las medidas de 5 en 5, así la medida de altura de 5 en 5 centímetros, ¿cómo lo pudimos haber hecho? ¿De cuánto en cuánto? De 10 en 10. De 10 en 10, ok. Ahora, teniendo en cuenta eso que te estoy diciendo, ¿cómo podríamos tomar este mismo intervalo? Si no lo queremos tomar de 82 ni de 94, porque son números un poquito abiertos, ¿qué número podríamos tomar que esté cercano a este? Que se pueda redondear o lo podamos alcanzar. ¿En 100? Ok. Podemos agarrar, como dice su compañero Diego, podemos agarrar una amplitud de 100. Vamos a ver qué representaría la amplitud de 100. Tenemos en total 658 datos, que es el valor del rango, y dice que yo voy a tomar una amplitud de 100. Si yo divido el rango entre la amplitud, me va a dar como resultado el número de intervalos. Si yo divido el rango entre la amplitud, me da el número de intervalos. Estoy haciendo un pequeño despeje de acá. 658 entre 100 me va a dar 6.5. Entonces, ¿cuántos intervalos estoy dando? Tendría que tener 7 intervalos. Y yo cumpliría con la meta de poner 7 intervalos, pero debes de estar utilizando un valor amplio, no tan cerrado como 94. Estoy tomando un dato más sencillo como el 100. Ok. Bueno, si no hay ninguna otra duda, pues ahora sí vamos, ya que tenemos los intervalos, vamos a empezar a colocar cómo van a quedar nuestros intervalos. Bueno. Ahí está. Nuestros intervalos van a tener entonces un dato inferior y un dato superior. El intervalo va a tener un dato inferior y un dato superior. En este caso, como estoy agarrando 100, significa que estoy un poquito más amplio del rango. Yo puedo empezar un poco antes y puedo terminar un poco después. Bueno, vamos a hacer 7 intervalos. ¿Dónde vamos a empezar? Bueno, para este caso va a ser muy sencillo. Vamos a empezar 100 hasta 200, después de 201 a 300 a 300. Bueno, para ser exactos, vamos a empezar de 101 a 200, de 101 a 200, de 201 a 300, de 301 a 400, de 401 a 500, de 502 a 600, de 601 a 700, de 701 a 800. ¿Cuántos intervalos tenemos? Tenemos el intervalo 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Tenemos en total 7 intervalos que van desde el 101 al 800. Para los que les cueste, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy sencillo. ¿Cuántos datos teníamos en total? En total dijimos que la amplitud iban a ser 100, lo definimos nosotros. Si vamos a ocupar 7 intervalos, entonces el rango que vamos a ocupar, no es más que el producto de el número de intervalos por la amplitud. ¿Cuántos intervalos propusimos? 7. ¿Qué amplitud vamos a ocupar? 100. 7 por 100 da 700. ¿Cuánto realmente tenemos de rango? El rango real no son 700. El rango real son 652. Entonces, a 700
le restamos 658 a 700, que es el rango a ocupar, le resto el rango real, que son 658, rango a ocupar menos el rango real, 700 menos 658, y nos quedan 42. Significa que estos 42 nos van a quedar 42 números sin que tengamos resultados. Vamos a tener 42 números sin que tengamos resultados. En este caso, entonces, ¿cómo los vamos a dividir? Van a tener que haber 21 en el primero y 21 en el segundo. Y por eso los definimos de esa manera. Debes de que empiece en 122, a 122 le quito 21, a 122 le quito 21, vamos a tener entonces 101. Y debes de que en 780 empecemos, a 780 le sumo 21, al rango mínimo le resto y al rango máximo le sumo, a 780 le sumo 801. Entonces, ya tendría yo más o menos cuál sería el límite inferior y el límite superior para tener los datos. Pero si no, lo podemos hacer como lo hice yo, de manera más intuitiva, sin la necesidad de hacer este otro análisis para saber dónde vamos a iniciar. Normalmente, pues nos vamos a dar cuenta. La otra forma era empezar como estábamos. Empezábamos en 122 y le vamos a ir sumando 94 a cada dato. Y también hubiéramos quedado con una buena distribución. Bueno. Ya que tenemos bien establecidos los intervalos, como lo podemos observar acá, ya los tenemos bien establecidos, ahora vamos a encontrar lo que va a ser la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta no es más que el conteo. Antes yo buscaba el mismo número cuántas veces se repetía, ahora no. Yo voy a buscar cuántos números hay del 101 al 200. Voy a revisar cuántos números hay del 101 al 200. Y vamos a hacer esa actividad. Vamos a ir columna por columna y recuerden que para esta primera situación estoy buscando números que van desde el 101 hacia el 200. Estoy buscando del 101 al 200. Vamos con la primera columna. No hay. En la segunda columna creo que no hay. En la tercera no veo. En la cuarta hay 1, 2. Si por ahí ven otro, me avisan, por favor. 2, 3, 4. Creo que son los únicos 4 jóvenes. ¿Ustedes ven algún otro número más que esté entre 100 y 200? No, esos eran todos. Ok, perfecto. Entonces, nuestra frecuencia absoluta del intervalo de 101 a 200 es 4. Ahora, ¿con qué intervalo vamos? Ahora vamos con el intervalo de 201 a, vamos con el intervalo de 201 a 300. Recuerden que estos 4 datos ya los conté. Y ahora vamos de 200 a 300. De 201 a 300. Vamos a revisar entonces dónde quedaríamos. Aquí tenemos el primero, 1. 2, 3. Si logran ver otro, por favor me avisan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que hay 10 o hay algún otro más, jóvenes. Yo observé 10 jóvenes. ¿Y ustedes? Lo mismo. Ok.
10. Ahora, a ver, jóvenes, permítanme. Para el siguiente intervalo, vamos ahora nosotros a tener que tomar en cuenta del 301 al 400. Del 301 al 400. Si me hacen favor de ir ayudándome, va a ser 1, 2, voy a ir eliminando los que ya había puesto de 200 para que ya no me generen problemas acá de visión. Ok, entonces vamos a empezar nuevamente. Y eliminados. Sería 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ok. Tendríamos en total 21 al parecer. 21 de 300 a 400. Bueno, jóvenes. Quiero que por favor les voy a ir diciendo qué intervalo van a intentar contar ustedes. ¿Sale? A ver, les voy a ir diciendo cada uno un intervalo y me van a hacer favor de contarlo. Juan Alberto, faltan los intervalos, recuerden, de 401 a 500, falta de 501 a 600, de 601 a 700 y de 701 a 800. A ver, Juan Alberto y Ángel les toca de 401 a 500. Armando y Diego les va a tocar de 501 a 600. Diego y Juan Carlos de 601 a 400. Montserrat y Paulina de 701 a 800. Kelly de 401 a 500 y Zaira de 501 a 600. Si me hacen favor, jóvenes, de ayudarme a contar, quiero que me ayuden a contar cuántos se repiten cada uno de los elementos según el intervalo que les propuse. ¿Me puedo repetir qué intervalo me tocó? Ok, voy repitiendo a cada uno. Ok, a ver, voy repitiendo. Alberto, a ver, Juanito y Ángel, el de 401 a 500. Armando y Diego de 501 a 600. Monse y Paulina de 601. A ver, 1, 2, 1, 2. Perdón, de Juan Carlos a Monse de 601 a 700. Y Paulina a Kelly de 701 a 800. Me hizo falta alguien. O no sé si a alguien le repetí. A ver, discúlpenme. No sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí están completos. Ok. Entonces, jóvenes, si me hacen favor de decirme cómo fue que fueron obteniendo cuánta cantidad de datos. ¿Cuántos subieron de 401 a 500? 33, Inge. 33. Juanita, ¿sí te dio? Singe, Ok. De 501 a 600. 18. 18. ¿A los dos que les tocó esto también les dio igual? Sí. Excelente. Bueno, de 601 a 700.
9. 9. Ok. ¿Y de 701 a 800? 5. 5. Sí. Ok. Excelente. Vamos a ver si está bien nuestra distribución. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que estuvo bien nuestra frecuencia absoluta? Muy sencillo. Saquemos la sumatoria de nuestra frecuencia absoluta. Recuerden que eso es n, que significa el número de datos observados, el número de observaciones. Vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos. Vamos a hacer la sumatoria de 4. 4 más 10, 14. 4 más 10, 14, más 21, 35, más 33, 68, 68 más 18 da 86, 86 más 9, 95 y 95 más 5, 100. Perfecto. ¿Cuántos datos tenían observación? 100. ¿Cuántos datos nos dio la frecuencia absoluta? 100. Perfecto. Ya con esto, recuerden que ya podemos sacar lo demás de nuestra tabla, que es frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada relativa. Vamos con la frecuencia relativa, que no es más que la división de este dato entre 100. 4 entre 100 les va a quedar 0.04. 100 entre 10 entre 100, 0.1. 21 entre 100, 0.21. 33 entre 100, 0.33. 18 entre 100, 0.18. 9 entre 100, 0.09. 0.05. Y por último, la sumatoria de todos estos datos nos va a dar como resultado 1. Si hacemos la frecuencia relativa, esto fue en decimal, ahora lo hacemos en porcentaje, multiplicamos por 100 o lo ponemos en porcentaje, 4%, 10%, 21%, 33%, 18%, 9%, 5% y la sumatoria 100%. Vamos con la frecuencia acumulada. Recuerden que el primer valor es el primer valor que tenemos, que es el 4, y después vamos a ir sumando 4 más 10, 14, 14 más 21, 35, 35 más 33, 68, 68 más 18, 8 serían 76, 86, 86 más 9 son 95 y 95 más 5, 100. Hago lo mismo con la frecuencia acumulada, vamos dividiendo 4 entre 100, 0.04, 14 entre 100, 0.14, o lo voy haciendo con estas sumas, 0.04 más 0.1, 0.14, 0.14 más 0.21, 0.35 más 0.33 daría 0.68, 0.68 por 18 daría 0.86, 0.86 más 0.09 da 0.95 y más 0.05, 1. Entonces, esto en decimal, ahora en porcentaje, 4%, 14%, 35%, 68%, 86%, 95% y 100%. Ok. Aquí ya tendríamos nuestros datos. Ahora, ya que tenemos estos datos, vamos a obtener cuánto es la media, cuánto es la mediana y cuánto es la moda. Vamos a empezar con la media. Si se acuerdan del problema anterior, ¿cómo sacamos la media? Pues multiplicábamos el dato que teníamos acá, que era la frecuencia. Vamos a revisarlo. Para poder sacar la media, la anterior clase, lo que hicimos fue lo siguiente. Muy sencillo, multiplicamos el valor por la frecuencia, fuimos multiplicando 50 por 1, 51 por 3, aquí está, salario por frecuencia absoluta, encontramos nuestra suma y después de que teníamos ya nuestra suma bien establecida, hacíamos la división en 350 y teníamos la media. Y de esa manera lo obtuvimos. Sin embargo, cuando tenemos una frecuencia distribuida por intervalos, no se puede hacer de la misma manera. Entonces, primero vamos a encontrar lo que se llama o se conoce como marca de clase.
vamos a encontrar algo que se llama marca de clase. Marca de clase. También se conoce como clase o como valor intermedio de intervalo, como valor intermedio del intervalo. ¿Y cómo se encuentra? Se encuentra como el valor inferior más el valor superior y divididos entre 2. El valor inferior más el valor superior y dividido entre 2. Y vamos a ir encontrando para cada uno de los intervalos. 101 más 200, 101 más 200 da 301. Y dividido entre 2, la primera marca de clase va a ser de 150.5. Es el valor que está exactamente en medio del intervalo. Es el valor que está exactamente en medio del intervalo. Ahora voy con el siguiente. 201 más 300 entre 2 daría 150.5. Para el tercer valor, 301 más 400 entre 2 y daría 350.5. ¿Alguien me puede decir de estos tres primeros datos cuánto va subiendo entre cada dato? 100. 100. ¿Qué dato de los cálculos que hicimos al principio valía 100? ¿Qué dato de los que hicimos acá valía 100? Chicos, ¿qué dato de los que obtuvimos acá valían 100? La amplitud del intervalo. La amplitud, excelente, Diego. La amplitud del intervalo vale 100. Entonces, si nosotros no queremos hacer todas las operaciones porque sean muchos intervalos, hacemos la primera operación, por ejemplo, 101 más 200 y lo dividimos entre 2 y nos da 150.5 y de ahí únicamente voy sumando de acá para acá, le voy a ir sumando la amplitud. 150.5 más 100, 250.5. Más 100, bueno, la amplitud, más la amplitud. Aquí, ¿cuánto nos quedaría entonces? 450.5, 550.5, 650.5 y 750.5. Ahí está. No es necesario que yo haga todas las operaciones, sino puedo ir sumándole la amplitud. Y como nuestra amplitud es bastante sencilla, lo podemos hacer mucho más sencillo. Este valor de clase que ya obtuvimos, o también denominada como X, este valor de X o clase que obtuvimos, ahora sí, para que yo pueda encontrar mi media, para que yo pueda encontrar la media, ¿qué operación vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria del producto del valor de la clase por la frecuencia absoluta, y lo vamos a dividir entre el número de datos. Vamos a ir multiplicando cada uno de estos y después de que los tengamos multiplicados, lo vamos a dividir entre 100. Voy a hacer aquí una columna extra que le voy a poner aquí. Clase producto por frecuencia absoluta. El primer dato, ¿cuánto nos daría? Sería 150.5 por 4. Si no me falla mi calculadora, daría 602. Pero chéquenlo, por favor, jóvenes. 150.5 por 4, 602. Ok. ¿Cuánto nos quedaría como el siguiente valor? 250.5 por 10, 2505. El siguiente valor, jóvenes, si me pueden apoyar con los siguientes datos, ¿cuánto les da? 350.5 por 21.
350.5 por 21. 6.415.5. ¿Cuánto? 6.5. Ay, no sé. ¿A los demás así les dio? Ahí me da A 7,000. mí me dio 7.030.5. Ok, sí. Ok. El siguiente valor, jóvenes, 430.5 por 33. 14.866.5. 14,866.5. Punto 5. Ok. ¿Cuánto les da el siguiente? $9.909. 9,909. Ok. El siguiente valor, jóvenes. El siguiente valor, jóvenes. 5.854.5. Excelente. 5,854.5. ¿Y el último? 3.752.5. 3,750. Ok, listo. Bueno, ya que tenemos, jóvenes, todos estos, ¿me hacen favor de hacer una sumatoria? Una sumatoria precisamente de la clase. Sumatoria de la clase por la frecuencia absoluta. A ver cuánto les da. ¿Cuánto les da esta sumatoria? Sé que me va a quedar en 0. Me dio 44.850. ¿Cuánto te dio? 44.850. ¿Los demás así les dio? Sí. Excelente. Entonces, ¿cuánta? Sí, dice rápido el otro. Si dice otra cosa, lo regaña. Bueno, ¿cuánto daría la media? 44.850 divididos entre el número de datos que son 100. Hacemos la división. Entonces, ¿cuánto sería nuestra media? La media serían 4,400, pero serían 448.5. La media de resistencia de todas las baldosas, 448.5. Habría que ver, sumando estos 100 datos, si este dato es real. No necesariamente va a ser real, va a tener algún cierto porcentaje de falla, debido a que nosotros estamos simulando que tenemos 4 valores de 150. No necesariamente tenemos 4 valores de 150, sino que tenemos cuántos valores, por ejemplo, del primero. Del primero tenemos valores entre el 100, tendríamos un 122, 135, 183, y aparte de eso tenemos un 161. Tenemos dos valores menores a 150, dos valores mayores, pero si sacamos rápido una cuenta, 122 más 135 más 183 y más 161, y lo sumo y lo divido entre 4, bueno, tendremos un porcentaje muy cercano a eso. Bueno. Entonces, este resultado normalmente tiene un acercamiento por lo menos al 97% de la realidad. Más o menos indica el 97% de la realidad. Vamos ahora, ya que tenemos la media, vamos con la moda.
La moda. La moda no es como el anterior dato, sino que ahora vamos a sacar 3 valores. Vamos a sacar el valor premodal. Vamos a sacar el valor modal y el valor postmodal. Vamos a sacar 3 datos, el pre, el que es, el que está abajo y el que está arriba. Nos importan las frecuencias absolutas de cada uno de estos datos. Bueno, ¿cuál es el dato modal? El dato modal está claro. ¿Cuál fue el que más se repitió? El que más se repitió fue el de 33. Esto sería el dato modal. El premodal sería el dato anterior y el postmodal sería el 18. Modal 33, el anterior 31 y el posterior 18. Esos son los datos que tendríamos. Entonces vamos a ir directamente a una pequeña operación. Para sacar la moda dice que va a ser límite inferior del modal sumado, abro paréntesis, la frecuencia absoluta del modal, menos la frecuencia absoluta del pre, dividido entre, abro paréntesis, 2 veces la frecuencia absoluta modal, menos la frecuencia absoluta premodal, menos la frecuencia absoluta postmodal, y multiplicado por la amplitud, Vamos a ir sacando algunos datos para que tengamos claro qué tenemos y podamos sustituir más fácilmente. La amplitud, ya sabemos que vale 100, y ahí su compañero Diego nos lo ha repetido un par de veces. La amplitud vale 100. El límite inferior modal, si esto es el intervalo modal, porque fue el que más se repitió, que fue 33, el límite inferior sería 401. Límite inferior modal 401. La frecuencia absoluta modal nos dio 33, eso está claro. La frecuencia absoluta anterior 21 y la frecuencia absoluta superior 18. 21 y 18. Repito los datos que nos están pidiendo. Nos piden el límite donde está la moda. Ya sabemos que la moda es donde más se repite, que son 33. El límite donde está la moda, pero el de abajo, 401. Después de eso, vamos para arriba. La frecuencia absoluta de la moda, la frecuencia anterior a la moda, la frecuencia posterior a la moda y la amplitud. ¿Que cuánto vale la amplitud? Ese es un dato que ya teníamos desde la diapositiva pasada, que vale 100. Con esos 4 datos vamos a ir sustituyendo nuestra operación. Límite inferior de la moda, vale 401 más, abro paréntesis, frecuencia absoluta modal, 33, menos frecuencia absoluta premodal, que vale 21. Esta frecuencia absoluta premodal, por la amplitud, que vale 100, entre 2 veces la frecuencia absoluta modal, 2 por 33, menos la frecuencia absoluta premodal, que vale 21, y menos la frecuencia absoluta postmodal, que vale 18. Ahí está, igual. Vamos haciendo las operaciones. El primer dato yo les recomiendo que lo pasen así como está, 401, y para los siguientes datos sería 33 menos 21, 33 menos 21 por 100, arriba les queda 1200, y como denominador quedaría 2 por 33 menos 21 menos 18, 27. Entonces, a final de cuentas sería
401 más 1200 entre 27, lo ponen con paréntesis o sin paréntesis, no hay un gran cambio, y les va a estar quedando 445.444. Y esto va a ser la moda. La moda dice que el número que más estaría repitiendo, sería el 445.44. 445.44. Bueno, jóvenes, si ya tenemos la moda, la media, ya lo único que nos falta sería la mediana. Para poder calcular la mediana, vamos a ocupar otra pequeña fórmula que significa límite inferior mediano más número de datos sobre 2 menos la frecuencia acumulada anterior, la frecuencia preacumulada entre la frecuencia absoluta mediana, y multiplicado por la amplitud. Vamos a ver cada uno de los datos que requerimos. Número 1, pues número de datos, ya sabemos que el número de datos son 100. N son 100, ¿cómo lo sabemos? Aquí está. ¿Cuántos datos tenemos en total? 100. La amplitud también vale 100. No siempre van a ser los mismos valores. En este caso se dio por azares del destino. Límite inferior mediano. Recordemos que ¿dónde se encuentra la mediana? La mediana es donde se encuentra la mitad de los datos. Recuerden que tenemos 100 datos. Estoy buscando el dato 50. El dato 50. ¿Dónde encontraríamos el dato 50? Para encontrar la mediana me voy a ir a la frecuencia acumulada. Estoy buscando 100 entre 2. Estoy buscando el dato 50. No se encuentra en esta, ni en esta, ni en esta. Se encuentra en esta. Aquí se encuentra el dato número 50. A ver, estoy buscando el dato número 50. Es decir, como si yo hubiera ordenado, yo ordené todos estos 100 datos del menor, desde el 122 al 780, del menor hasta el mayor. Y estoy buscando cuál es el dato 50. Para conocer el dato 50 es muy sencillo, mediante ese sistema. Me voy a la frecuencia acumulada y busco donde se encuentra el número 50. No se encuentra en 4, ni en 14, ni en 35, se encuentra en 68. A esto le voy a llamar yo donde va a estar mi mediana. Entonces me están pidiendo el límite inferior mediano, que sería también 401. Normalmente se repite mucho entre estos datos porque son datos muy parecidos. Recuerden que son medidas de tendencia central. Bueno, frecuencia acumulada premodal. Frecuencia acumulada, perdón, premediana. Nos están pidiendo la frecuencia acumulada premediana. Si la frecuencia acumulada que yo estaba buscando es 68, ¿cuál es la anterior? La premediana sería la 35. 35. Ya no estoy buscando absoluta, sino es acumulada. Y por último, la frecuencia absoluta mediana. Frecuencia absoluta mediana. Aquí está el dato mediano. ¿Cuánto nos da la frecuencia absoluta? Nos dio 33. Okay. Sustituimos los datos en esta fórmula y quedaría como 401 más, abro paréntesis, n menos n entre 2, 100 sobre 2, que es 50, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 35, multiplicado por la amplitud, que vale 100, y divididos entre la frecuencia absoluta mediana, que vale 33. Vamos a hacer la operación parte por parte. 401 más, voy a hacer primero el numerador, que eso está un poquito más complejo. 50 entre 2 es 100 entre 2, 50.
50 menos 35 es 15 y 15 por 100, 1500. Repito, 100 entre 2, 50, 50 menos 35, 15, 15 por 100, 1500. Entonces la operación 401 más 1500 entre 33 nos queda como mediana 446.454. 446.454. Ya tendríamos para este momento la mediana, la moda y la media. Ahí está. Y la media.